cosas que no le gustan del pastor. De mí. Sí, porque no hay otro pastor acá. No tienen que escribir, solo piénsenlo. Me gustaría escribir esto, y esto no me gusta, esto y esto no me gusta. ¿Qué les parece? Bueno, al otro lado piensen qué le gustaría decirle a su cónyuge, en el caso de los casados, que no le gusta de él, lo que no le gusta de él. Esto no me gusta, quizá ya le digo alguna vez, pero no alcanza el papel, ¿verdad? O si usted está soltero o soltera, o los jóvenes pueden escribir o pensar en algo que no le gusta de su papá o de su mamá o de su hermano o su hermana. Una libreta. Ahora, yo tengo una hoja de estas por persona que yo voy a escribir. Así que, como yo tengo muchas cosas que escribir de cada uno, por eso escogí un papel más grande. ¿Qué les parece? Siempre hay algo que no nos gusta de alguien. A veces puede ser cónyuge, tu amigo, amiga, tu papá, tu mamá, su compañero o compañera de trabajo, o puede ser el pastor, puede ser algún hermano de la iglesia. No me gustan estas cosas y me gustaría reclamárselas o decírselas. Pero quiero que, si me pueden poner la proyección, quiero decirles que en estos meses, esta proyección es para el año 26, 27, 28, 29 y 30, si Dios nos da la vida. Y nuestro primer objetivo es, en esta visión, bueno, vamos a leerlo desde el comienzo. Dice, para los que no vinieron el domingo pasado, dice: la historia comenzó en un huerto, donde el Creador puso al hombre y a la mujer para que formaran una familia que cultivara el huerto. ¿Una familia para qué? ¿Para qué? Para que cultivara un huerto. ¿Y para qué? Crecieran en qué? En multiplicación. O sea, crear un huerto, crecer en multiplicación y expandieran todo lo bueno que el Creador había hecho. Fíjense bien, expandir todo lo bueno que el Creador ha hecho. Ese es nuestro papel, esa es nuestra misión como hijos de Dios. Sigamos. La Biblia dice que somos, ¿qué? Árboles de ¿qué? De justicia. Plantío del Señor, ¿para qué? Para gloria suya. Eso lo explicamos el domingo pasado. Y cuando el huerto florece, ¿produce qué? Frutos. Ahí está. Flores primero. Y después, ¿frutos de qué? De amor. Y vamos a ver que esa va a ser la palabra clave en estos 2 o 3 meses. Amar. 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 Sigamos. Dice, con flores le decimos a alguien que lo amamos. Más de alguna vez usted le ha dado una flor a alguien porque le quiere decir que lo ama, que la ama. Y dice, y debemos amar porque es el ¿qué? El principal mandamiento. Amar es el principal mandamiento. Amar a Dios, amar a la familia espiritual y amar a nuestros vecinos. Hasta ahí, bueno, somos cultivados ¿para qué dice? Para amar. Esa es la primera parte o fase de lo que vamos a estar enfocando en este año. Y el año 27 vamos a irlo ampliando en otros aspectos, pero en estos meses vamos a hablar de la importancia de amar. Entonces, para poder amar a las personas, es importante saber que algo tiene que suceder en nosotros para poder amar a las personas. Y el tema de hoy me cambian ya, van al bosquejo. El tema de hoy es amar a Dios sin límites. Yo les quiero decir algo, amados hermanos, que intentar amar al cónyuge o al vecino o vecina, al compañero, a la compañera, al hijo, al padre,
intentar amar a alguien sin amar bien a Dios es imposible. A la luz de la Biblia nos damos cuenta que la base principal, lo que nos fortalece para poder amar a los demás, es aprender a amar a Dios. Entonces, si ustedes me escribieran todo lo que no les gusta de mí en las tarjetitas, imagínense cuántas personas. Yo creo que saldrían cosas y cosas y cosas que no cabrían en esta hoja blanca, ¿sí? Juntándolos a todos, las cosas que no les gustan. Así que yo no voy a luchar para que me amen. E igual podemos decirlo, si usted escribe cosas de su cónyuge o de su padre, de su madre o de alguien, usted no va a encontrar límite para pensar en las cosas que no le gustan. Y muchas veces es una tarea imposible lograr que me amen o amar a las personas por nuestra propia cuenta. La única manera es amar a Dios. Para mí esa es la clave principal. Hoy vamos a tener como reto es superar el temor abrazando el amor inquebrantable de Dios. Vamos a ver si ya lo tienen listo ahí. Dice amar a Dios sin límites. Dice el reto para hoy es regresa el reto. Sí. El reto es superar el temor y abrazar el amor inquebrantable de Dios. Ese es el reto que me propongo para esta tarde en la reflexión que vamos a tener. Pero como introducción yo quiero decirles que si usted hubiese tenido la oportunidad de escoger qué tiempo o qué época vivir, ¿cuál le hubiera gustado? Para eso tiene que conocer un poquito de historia, ¿no? Decir, bueno, a mí me hubiese gustado vivir en los tiempos de David, por ejemplo. Muy atrás, ¿no? O me hubiese gustado vivir en los tiempos de José. O de Moisés, cuando Moisés pues guiaba al pueblo y el pueblo experimentaba milagros de Dios. Han habido épocas de oro en la historia. De oro decimos cuando son épocas donde las cosas son buenas. O le hubiese gustado vivir en una época donde todo era problemas, muerte, destrucción. Si usted hubiera escogido vivir una época, ¿cuál le hubiese gustado? ¿O en los días de Jesús? Quizá vivir esa época, los días de Jesús, para verlo a Él directamente, en persona. ¿O le hubiese gustado vivir en la época de los apóstoles, cuando la iglesia comenzó, ¿verdad?, a expandirse en el mundo? Yo creo que si pensamos, humanamente hablando, nos hubiese gustado vivir en una época donde no costaba mucho hacer dinero. Todo era fácil. No sé si en su país había aquella idea de que al venir a Estados Unidos el dinero se barría en las calles. ¿Y sabe quiénes sí lograron ese objetivo? Los que barren, los que limpian las calles. Porque ellos sí reciben su paga por barrer. Pero no fue así. Yo recuerdo que algunos han dicho, yo vine a Estados Unidos cuando se ganaba muy bien, era fácil hacer dinero, era fácil aquí, era fácil allá. Pero esta época que nos ha tocado, políticamente difícil, económicamente incomprensible. Si oímos los noticieros actuales, solo nos van a hablar de ¿qué? De problemas económicos, de problemas sociales, de problemas políticos, de problemas familiares. Entonces, esta época como que no sería la mejor para vivir. Y tal vez usted dirá en su fondo del alma, ¿cómo me hubiese gustado vivir en esa época? Donde uno podía dormir hasta con las puertas abiertas de la casa y no había ningún temor. Salía a trabajar y su trabajo producía y no era tan difícil sobrevivir. Pero yo quiero decirles, amados hermanos, que el Señor nos ha puesto en esta tierra
en este tiempo de grandes luchas y problemas, porque Él tiene un propósito para nuestra vida. Y sabe que la clave no es añorar otros tiempos, sino aprender a entender el tiempo que Dios nos ha dado para decir: gloria al Señor, gracias Señor, porque me ha tocado en este tiempo. Estamos aquí no por un accidente, sino por un propósito eterno. Ser cristiano hoy, en esta generación, es un acto de guerra, podríamos decir, espiritual. Ahora en que los medios de comunicación están tan fáciles y tan a la mano de nosotros, como que nos damos cuenta que la guerra espiritual que estamos librando es mucho más difícil, mucho más complicada que en los tiempos antiguos. En nuestra niñez, o en el caso de mi niñez, no había televisión, no había por qué preocuparse. Si oíamos una noticia era cuando ya las cosas habían pasado, meses atrás, y casi no se daba cuenta uno de las cosas. Pero ahora nos damos cuenta que hasta en lo espiritual, hermanos, hay una guerra, unos tirándole a otros, y unos defendiéndose, otros atacando, y otros aquí, otros diciendo mentiras, otros diciendo verdades. Es una serie de cosas que están sucediendo. Pero yo quiero decirles que no es con violencia externa con la cual nosotros estamos realmente batallando, sino más bien es con la guerra interna, la que está en nuestro corazón. Yo voy a poner un ejemplo. ¿Alguien le ofendió a usted? Usted pone esa cosa en su mente y en su corazón y no la puede olvidar. Usted está en guerra, está sufriendo, está luchando, porque alguien le ofendió, porque alguien le dañó, y usted tiene que buscar un momento para defenderse y atacar y salirse con la suya. Entonces, cuando abrigamos un pensamiento o una situación que no nos gustó a nosotros, ya estamos en una guerra. Y el problema, amados hermanos, es que cuando hablamos de amar, más tiene que ver no tanto con lo que está sucediendo afuera, sino con lo que yo estoy batallando adentro de mi corazón. Por ejemplo, si yo le saludo, o si digo algo, o si hago algo, puede ser que algo no le gustó y me va a reclamar. Pero sabe que hasta ahí no hay problema. El problema es que yo diga: me ofendió, me dañó, y pum, se queda ese pensamiento ahí, y pum, lo llevo a mi corazón, y se revuelve con las emociones y con los sentimientos. Y una pequeña falta, una pequeña ofensa, después se vuelve un gran problema dentro de mi ser, y comienza una guerra. Y esa guerra comienza primero en tratar de controlar mis pensamientos y sentimientos, y después controlar mis acciones, porque yo no voy a actuar bien. Si estoy guardando algo en mi corazón, no voy a actuar bien en mis acciones cuando me encuentre con la persona. Si estoy bien, quizá la voy a saludar, un abrazo y ya, una sonrisa. Pero si tengo algo en mi corazón, me evito la sonrisa, me evito el estrechón del abrazo, y tal vez el saludo va a ser solamente una mano extendida. Yo creo, hermanos, que la guerra espiritual que estamos librando no es tanto externa. La externa, pues la podemos visualizar, la podemos manejar, la podemos controlar, pero el problema es cuando lo que estamos llevando está en nuestra mente, en nuestro corazón. La ley de Jehová será o debe ser nuestra ley, y que en el nombre de Jesús nosotros podamos expandir las verdades de esa ley de Dios. Así que lo más importante de este llamado no es lo que hacemos hacia afuera, sino en cómo debemos lograr las batallas internas. Por esa razón, en la misión, yo creo, hermanos, que podemos enfocarnos en hacer actividades, hacer aquí, hacer allá, en alcanzar ciertos objetivos físicos o humanos, pero para mí, en lo personal, como meta es cómo usted puede aprender a amar a Dios.
Porque si usted aprende a amar a Dios, va a amar a su cónyuge. Si usted aprende a amar a Dios, va a amar a sus padres, va a amar a sus hijos. Si usted aprende a amar a Dios, va a amar al pastor, va a amar a la hermana o al hermano. Ya que no sea tan agradable, pero usted va a aprender a amarlo y va a poder amarlo porque ama a Dios. Y ese es el punto. Y yo quiero decirles, hermanos, quizá muchos no están aquí y ya no van a volver porque no pudieron amar a Dios. Y no pudiendo amar a Dios, no pudieron perdonar la ofensa de un hermano. No pudiendo amar a Dios, no pudieron perdonar las cosas que pasaron entre la vivencia grupal, o sea, como iglesia. Hablando con algunos pastores, siempre nos preguntamos, ¿cómo está tu iglesia? ¿Cómo va? Y es el mismo problema aquí, hermanos. El problema allá en Northridge, el problema allá por Oakland, allá por Pasadena, aquí en True Life. Nos vamos a San Francisco, son los mismos problemas. Problemas entre la gente. Y la gente anda buscando alguna iglesia donde sentirse bien. Tiene sentido. Pero si la persona no ha aprendido a amar, la luna de miel va a pasar pronto. Ese momento emocional que nos motiva cuando estamos en un nuevo lugar, va a pasar pronto. Y nos damos cuenta que no podemos seguir porque no hemos aprendido a amar a Dios. Entonces, importante en este llamado, hermanos, más, y lo que quiero hoy enfocar es qué importante es hacer lo que tenemos que hacer adentro de nuestro corazón. Y como dije, si usted aprende a amar a Dios, tendrá problemas con su cónyuge, pero lo va a amar y va a seguir adelante. ¿Podrían decir amén? ¿Sí? Si usted aprende a amar a Dios, va a soportar las cosas que nos hacen los hermanos, o que nos dicen, o lo que nos hacen. ¿Por qué? Porque aprendió ¿qué? Amar a Dios. Antes de cualquier cosa que hagamos externamente, Dios primero tiene que tocar nuestro interior y nuestro corazón. Así que mire, yo puedo decirles, hermanos, necesitamos amar las misiones y vamos a hacer misiones de aquí y allá y lo otro. O hermanos, vamos a celebrar el día de la madre, el día del padre, el día del joven, el día del viejo, el día del niño, el día de todo. Y vamos a hacer actividades, hacemos comida y pensamos que eso nos va a ayudar a unirnos. No. Todo eso es bueno, tiene su momento, tiene su lugar, tiene sus efectos. Pero si no aprendemos a amar a Dios, no vamos a poder amarnos los unos a los otros. ¿Les parece? Muy bien, entonces la palabra de Dios está apuntando a que nos fijemos en nuestro interior. Y hay muchos textos de la palabra que hablan de la importancia de ver nuestro interior, trabajar nuestro interior. Y el Espíritu Santo nos está llamando a ser limpiados y formados desde adentro para experimentar nuestra victoria interior. Si ustedes han entendido el nuevo nacimiento después de aceptar, o sea, cuando se acepta a Cristo como Salvador, el nuevo nacimiento está enfocado en cambiar interiormente el ser. Cambiar. Y en la escuela dominical estamos estudiando algunas facetas de lo que es una vida transformada. Entonces, podríamos decir que es ahí, en el interior, o sea, en nuestro corazón, donde comienza la verdadera prueba. Y yo quiero hacer unas preguntas, no sé si las tengo ahí en la pantalla, pero la pregunta dice: ¿puedo yo realmente amar a Dios con todo mi ser, sin barreras, sin temor? ¿O hay algo dentro de mí que aún me trae duda? ¿Algo que aún temo? ¿O temo que Dios me falle? ¿Estamos listos como para pasar de esa línea o de ese punto donde podemos decir: yo estoy en el lado donde sé que puedo amar porque voy a comprometerme a amar a Dios? Hay un pensamiento
que lo quiero recalcar hoy, y dice: quien aprende a amar a Dios sin reservas o sin límites, descubre que Dios nunca lo abandonará. Creo que sí está, ¿verdad? Quien aprende a amar a Dios sin reservas o sin límites, descubre que Dios nunca lo abandonará. O sea, eso habla de seguridad, habla de fortaleza, habla de firmeza. Hoy vamos a analizar un poco, o a aprender, mejor dicho, unas verdades de Isaías capítulo 49, del 14 al 16. Pero quiero presentarles 3 ideas. Y la primera idea es, que es número 1 ahí en la presentación, dice: el campo de batalla más decisivo está en nuestro corazón. Saludarnos no es muy difícil, tratarnos no es tan complicado, pero lo decisivo y difícil es tratarnos bien y amarnos cuando hay algo que no me gusta. Ahí está la batalla. Entonces vivimos tiempos intensos, hermanos, tiempos donde la confusión social, la presión cultural y la incertidumbre personal nos empujan a una lucha que no siempre se ve, pero que se siente profundamente. Cuando usted se envuelve culturalmente con personas de su mismo país, no es tan complicado, ¿verdad? Pero comienza a moverse con otras culturas y va a comenzar a encontrar diferencias en palabras, en costumbres, ¿verdad? En hechos o formas de hacer las cosas. Y si nos vamos a una cultura completamente diferente, por ejemplo, si nosotros tratamos de convivir con los afroamericanos, al principio usted va a sentir que no es tan difícil. Son gente muy contenta, gente muy social, lo saludan, pero ya cuando usted comienza a entrarse en una relación más cercana, se va a dar cuenta que nosotros no somos tan agradables a ellos, y de repente ellos también no son tan agradables. No creo que Sabrina está tratando con otra cultura muy diferente, ¿no? No sé si te ha ido bien, pero ya ni eso tu mamá no me cuenta nada. Pero me imagino que hay diferencias de pensar, de razonar, de hacer, de vivir, con las comidas, con las costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vivimos en una presión cultural de incertidumbre, unos amando a otros, otros odiándolos, y es lo que estamos viviendo en esta nación actualmente, una lucha de culturas. Y casi siempre esas luchas van a traer efectos al desarrollo de nuestra vida como iglesia. Pero como dije hace un rato, esas luchas realmente son luchas que están allá afuera, o están dentro de nosotros, pero diríamos que son luchas de la calle. Pero como decía hace un rato, la lucha más difícil es la que vivimos dentro de nuestro interior. Por ejemplo, yo sé que el hermano Gustavo me ama, me respeta, me saluda, pero ha de tener cositas que no acepta de mí. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez me las diga o nunca me las va a decir. Y así somos. Pero ¿sabe cuándo es el problema? O se cometen más problemas cuando comenzamos a alimentar esas cositas. Y en un momento dado van a explotar. En un momento dado van a reducir. Así que es allí, en lo profundo de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro ser, donde el enemigo quiere marcar su victoria. Porque si logra debilitar nuestra fe, si logra sembrar duda en nuestra relación con Dios, entonces nuestra fuerza espiritual empieza a gastarse, aunque por fuera sigamos sonriendo o pensando que estamos bien, por dentro no estamos bien. Mire, al enemigo nada le costaría tumbarnos. Sí. Pero no está tan interesado en
meternos zancadilla y que nos caigamos y nos golpeemos de una vez. ¿Sabe lo que el enemigo trabaja? Es sembrar cizaña en nuestro corazón para que perdamos la confianza en Dios. Que perdamos la confianza en los hermanos. Es como, en otras palabras decirlo, es como que lo que él trata de hacer es desvincularnos, alejarnos de nuestra relación con Dios. Porque cuando él nos aleja de nuestra relación con Dios, cualquier cosa nos va a hacer daño. Cualquier cosa nos va a caer mal. Hasta un simple saludo. Y yo lo he probado, a veces saludo a uno hermano de una forma, a otro de otra forma, a otro de otra forma, y lo hago por probar, a ver. Y me doy cuenta que hasta en la forma de saludar, de repente, hay celos. Y si usted guarda eso en su corazón, al ratito me lo va a demostrar. O igual yo. Entonces lo que Satanás quiere es hacer es desvincularnos, separarnos, apartarnos de nuestra relación con Dios, de nuestra confianza en Dios, de nuestro amor con Él. Porque cuando eso Él lo logra, entonces Él gana la batalla en nosotros. Mire, ahora vamos a ir a Isaías. Creo que lo tengo ahí en la pantalla. Por el tiempo no lo busquen, pero y si quieren buscarlo está bien. Isaías 49. A Isaías 49, en su contexto habla del papel de Jesús como Mesías y habla del siervo de Jehová, que en otro capítulo anterior al 49 es más claro, le dice que el Mesías vendría a ser el siervo de Dios, o sea, el que lo libraría, el que lo ayudaría. Y pues ahí es, en caso ustedes leen el contexto o el principio del capítulo 49, pero en el versículo 14 habla de lo que pasó con el pueblo de Israel. E Isaías en el versículo 14, o sea 49, 14 dice: pero Sión, o sea Israel, el pueblo de Dios, dice, pensaron en sus adentros: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. O sea que el trabajo de Satanás no fue destruir a Israel con un misil o con X cosa o con una turba entre ellos. Lo que Satanás hizo en el corazón y en la mente del pueblo de Israel es llegar a que ellos pensaran: Dios nos dejó, nos abandonó, Dios ya no está por nosotros, Él se olvidó de mí. Y es posible que alguna vez esto nos haya pasado también a nosotros. Y tengo algunas preguntas aquí. Dice: ¿ha sentido en algún momento que Dios se ha distanciado de usted? Yo sí, hermanos. He tenido un momento en la vida que pensé que Dios como que se distanció un poquito de mí. Cuando murió nuestro hijo, tuve esos sentimientos. La familia pensó, se sintió igual. Dios, tú podías hacer lo que queríamos nosotros. No lo hiciste. Como que te has alejado de nosotros. Quizás fue en algún momento de alguna pérdida. Quienes han tenido pérdidas, el caso de los hermanos Rodríguez, recién una pérdida. La hermana Sarita han tenido pérdidas en estos días. Un familiar de la hermana Natividad ha tenido pérdidas en estos días. Personas que han muerto. Y cada uno quizá hemos experimentado la muerte de un ser querido. ¿Y cómo se siente uno cuando un ser querido ha muerto? Posiblemente, si usted confiaba en Dios que Él podía sanar o actuar, de repente viene un pensamiento, un sentimiento de decir: oh Dios, no me escuchaste. Tal vez ha sido la lucha con una enfermedad, la cual ni oraciones, ni doctores, ni aquí, ni allá, han podido controlarla. Y usted dice: ¿qué pasa? Yo confiaba que Dios iba a trabajar con este doctor y me iba a ayudar. Enfermedades que no podemos controlar.
Podría ser que una espera larga. Usted le ha pedido algo a Dios profundamente con todo su corazón y no ha sucedido. O una oración que Dios no ha respondido hasta el día de hoy. Quizá podríamos identificarnos con el pueblo de Israel en ese momento. Dice cuando Dios, en los versículos anteriores dice que Dios le dijo: yo soy su esperanza, yo los voy a ayudar, yo estaré con ustedes aquí y allá. Dios les da una promesa de que Dios los va a liberar, los va a ayudar. Y el versículo 14 pues dice: pero Sión dijo: no, Jehová nos dejó, el Señor se olvidó de nosotros. Ahora, si nos vamos a los versículos 15 y 14, veamos cómo Dios responde. Sión dice: Dios se olvidó de nosotros, Él no nos escuchó, Él no está con nosotros, como que se ha distanciado de nosotros. Pero en el versículo 15 y 16 dice así, y me gusta esta ilustración porque es una ilustración que especialmente las mamás pueden gritar hoy diciendo: esto es verdad. Quizá pocas mamás son groseras, pero la mayoría yo creo que están de acuerdo con este pensamiento de Dios. Dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Repito esa parte. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para que deje de compadecerse del hijo de su vientre? Y dice el Señor: aunque olvide ella, o sea, esa situación del nacimiento de un hijo, aunque olvide ella, dice, ¿qué dice Dios? Yo nunca me olvidaré de ti, nunca me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí, dice Él, están siempre tus muros. Quiero repetir otra vez esa parte segunda. Dice: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Yo creo que ahorita, para los hermanos Rodríguez, esta palabra puede cobrar un sentido más profundo. ¿Por qué? Porque aunque sientan que Dios no escuchó su oración, Dios no se ha olvidado de ustedes. ¿Sí? Y Él pone un ejemplo: porque en las palmas de mis manos te tengo esculpido. Eso lo dijo a Sión, al pueblo de Israel. Y yo estaba buscando ahí el sentido de la palabra esculpido. Dice que la palabra esculpir es labrar a mano una obra de escultura, especialmente en piedra, madera o metal. Hablando de escultura, ¿verdad? Dice: o es grabar algo en hueco o alto relieve. Relieve es cuando salta, usted pasa la mano y encuentra ahí alto relieve. Dice: grabar algo en hueco o en alto relieve sobre una superficie, ya sea metal, madera y piedra. Y entonces la idea es que Dios dice que tenía a su pueblo, o lo tiene, esculpido, o sea, en la palma de sus manos. En otras palabras, lo que podemos ver es que Dios no responde a la manera en que respondió Sión. ¿Sión qué pensó? En el versículo anterior, ¿qué pensó Sión? Oh, Dios se ha olvidado de mí, Dios no me quiere, Dios aquí, Dios allá. Y Dios podía reaccionar, ¿no? Qué ingratos son, qué mal agradecidos son. Cuando he sido fiel a ustedes todo el tiempo, me están respondiendo de esta manera. No, Dios no responde con enojo, no se molesta porque dudemos. Él responde con amor, con una imagen que penetra hasta lo más profundo, cuando dice: te tengo grabado o esculpido en las palmas de mi mano. Ese es el Dios que predicamos acá. Ese es el Dios en quien creemos. Un Dios que, aunque nosotros reaccionemos negativamente, Él siempre responde ¿con qué? Con amor. Entonces volvamos
al énfasis del año 2630. Si aprendemos a amarnos los unos a los otros, es posible solamente si aprendemos a amar a Dios. Si amamos a Dios, usted va a soportar las quejas, las palabras, las acciones de quien sea que le ofenda, sea yo o sea otro hermano, en la familia, en el cónyuge. Ustedes se han fijado que en el cónyuge uno reacciona bien pronto, ¿no? Me ofendió. Voy a poner un ejemplo sencillo, y no ha pasado en la casa, pero un ejemplo sencillo. De repente hubo una ofensa en la pareja. La esposa siempre le hacía su cafecito al esposo, se lo ponía ahí en la mesa con una servilletita, aquí y allá y lo otro, ¿no? Pero cuando se enoja, ni café, ni una taza. Y reaccionamos, demostramos nuestra molestia, nuestro enojo, en algo tan simple, tan sencillo. Yo así reacciono, no sé usted, pero a mí me cuesta reaccionar bien cuando mi esposa no hace lo que siempre hace. Y yo noto cuando ella también me quiere decir algo con lo que está haciendo. Porque cuando ella me comienza a regañar, yo me salgo de la casa y me voy. No tomen el mal ejemplo. Se va al taller ahí a trabajar, hermano Jesús. Cuando la señora está ahí, mira tensa. Ahí las herramientas no le dicen nada. Al ratito. Así reaccionamos. Pero cuando aprendemos a amar como Dios ama, o aprendemos a amar a Dios, nuestras reacciones van a ser diferentes. Por eso, hermanos, miren, yo ya no me preocupo mucho. Si usted se enoja o dice o que no le gusta la iglesia, aquí y allá ya no me preocupo mucho. Porque si usted no aprende a amar aquí a Dios, no lo va a aprender en ninguna iglesia. Ninguna. Porque el problema usted lo lleva dentro, no está en la iglesia. Y no quiero ofender con esto a nadie, pero mi meta, o nuestra meta en estos 4 años es que aprendamos a amar a Dios. Yo necesito aprender a amar a Dios mejor. Yo necesito aprender a amar a Dios. Porque si aprendo a amar a Dios, no me va a costar amarlos a ustedes. Va a ser mucho más fácil. Entonces, aquí es donde está, hermanos, la raíz del asunto. No importa nuestras lágrimas ignoradas, no importa lo que hemos pasado, Dios siempre responde con misericordia. Dios siempre responde dando nuevas oportunidades. Dios siempre responde amándonos, aunque hayamos fallado 1000 veces. Así que esta es la verdadera batalla, romper ese vínculo que siempre está en desacuerdo, más bien fortalecer el vínculo de amor entre nosotros y Dios. Voy a saltarme un poquito y vamos a ir al punto 2. La pregunta sería, ¿por qué nos cuesta amar a Dios? ¿Por qué nos cuesta amar a Dios? Ahora, si yo les pregunto si ustedes aman a Dios, yo creo que ninguno se va a decir yo no lo amo. Todos van a decir yo amo a Dios. Y lo amamos en alguna medida. Lo decimos cantando. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. El miércoles cantamos, te vengo a decir, y hasta con grito cantamos. Toma la verdad, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti. Con el corazón. Y si lo hacemos al estilo mexicano, hasta sale como allí, ¿no? La voz de. Entonces le decimos a Dios que lo amamos en palabras, en canciones y en oraciones. Pero cuando el Señor nos llama a una entrega total, muchos quizás nos detengamos.
Tal vez algo en nuestro interior duda, tiene luchas. O podríamos decir que eso es demasiado lo que Dios nos está pidiendo. Así que amar a Dios no tanto tiene que ver con falta de un deseo de amar a Dios, porque yo sé que la mayoría queremos amar a Dios y decimos que amamos a Dios, pero cuando intentamos nosotros, encontramos que hay fronteras. A veces son fronteras espirituales, nos sentimos indignos por algo que hicimos o no hicimos bien, y eso se convierte en una frontera para poder decir a Dios te amo. Porque usted no le puede decir te amo a su cónyuge si sabe que lo ha ofendido y no ha resuelto ese problema. A veces hay barreras que son emocionales. Me ofendió y no lo puedo olvidar, no lo puedo olvidar. O puede ser barreras históricas. Hay cosas que pasaron hace años y todavía están siendo un obstáculo para poder amar a Dios. Cuando nos vamos a Deuteronomio capítulo 6 versículo 5, la palabra de Dios dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en el Nuevo Testamento se le agrega con toda la mente. De esto vamos a hablar el domingo que viene. Así que podríamos decir que Deuteronomio 6:5 es como el estándar, o como la base, como el ejemplo, como el molde de cómo debe ser nuestro amor por el Señor. Y la palabra que se usa ahí es: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La palabra todo incluye todo. O sea, no está hablando de que podemos amar a Dios una parte de nuestra vida, o que podamos amar a Dios solamente el domingo, o que podamos amar a Dios solamente cuando estamos bien. Dios pide todo. Cualquier rincón de nuestra vida, cualquier área de nuestra vida, en lo que funcionamos como seres humanos. Así que la raíz del problema es porque tenemos un amor distorsionado. Por ejemplo, cuando hay un amor distorsionado en nuestra vida, o formado un amor distorsionado, no podemos amar. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes recibieron maltratos de sus padres? Tal vez algunos dirán sí, otros dirán no. Pero, amados hermanos, un ejemplo, mi papá, y no estoy hablando mal de él porque lo amo, ¿verdad? Pero a mí él me castigaba con mucho rigor. Yo aprendí que las cosas se resuelven castigando. Entonces cometí el error de castigar muchas veces a mis hijos de maneras inadecuadas. Ese fue el cuadro que yo tuve de la forma en que él castigaba, la forma en que él corregía. Ahora, ya cuando era niño o joven no lo entendía. Y yo siempre dije: mi papá no me quiere, mi papá no me ama. Y esa fue la idea, ¿no? No me ama, no me quiere, me descuida, no me apoya, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ya fui adulto, comprendí que tenía bastante razón en ciertas cosas, pero no en la forma en que lo hacía. Entonces yo como papá traté de repetir un poco el patrón que yo aprendí. Entonces a veces fuimos abusados, tal vez no físicamente, pero tal vez fuimos abusados con palabras, con gritos. Y hay cosas que están grabadas ahí. Yo tengo 60 y... ¿cuánto más que? 8 años. 68 años. Y hay cosas que están grabadas.
Una vez él quería obligarme a poner unos zapatos que a mí no tenía zapatos, pero me compró unos y yo no quería usarlos porque eran re feos, eran horribles, de hule. Ponerme los zapatos para mí era, y él me obligaba a ponerme los zapatos. A trancazo, me dio mi cosa, ¿no? Y varias veces me castigó. Pues una vez íbamos para el pueblo a vender maíz o frijoles, no me acuerdo. Y el niño inocente, me puse los zapatos, fui me lo en la casa. Pero cuando ya íbamos a cierta parte del camino, me los quité, los dejé escondidos. Cuando íbamos a llegar al pueblo, me dice, ¿y los zapatos? Le digo, ya los dejé. Te vas y me los traes ahorita. Hermanos, un cerro, subir toda la cuesta y volver y me hizo que fuera por los zapatos. Yo no olvido eso. Me acuerdo que mi esposa, a ella le obligaban a lavar los pantalones a todos los hermanos. No en lavadoras como hoy, pura piedras. A levantarse cada madrugada a moler el maíz en una piedra, ni molino siquiera, de 7 años. Por eso me enamoré de ella, porque yo sabía que sabía cocinar. Yo disfruté el maltrato que le dio su mamá a ella. Lo disfrutaba. Todo iba bien cuando vamos a Dios. Pero lo que quiero decir, hermanos, que nosotros hemos nacido o hemos vivido cada uno experiencias distintas. Tal vez no fue con tu papá, tal vez no fue con alguien así, pero a lo mejor su problema fue con el vecino, una vecina que lo maltrató, que le gritó. No olvido los castigos que nos daba el director de la escuela donde estudié primaria. Un error de un estudiante, todas la pagábamos. 3 horas parado en el sol con las manos arriba sin poderla bajar, y él se sentaba en una mesa, en una silla ahí, mirándonos a todos los estudiantes ahí, luchando. Ay, mi mamá, ay. Y nos secreteábamos entre los compañeros. ¿Por qué te hiciste esto? Todos la pagamos. Hace poco pusieron, el mejor director de la escuela que tuvimos en ese año, que dije yo, que es el mejor. Después me encontré con una maestra que era tan quejosa. Primero mandaba las notas a mi papá conmigo. Y yo, como ya sabía leer, leía la nota. Se portó mal, hizo esto, no hizo la tarea o tal cosa. Lo castigué por esto. Y yo, pues, muy inteligente, no le daba las notas a mi papá. Después ella se dio cuenta que yo no le daba las notas a mi papá. Entonces ella le mandaba las notas con otros compañeros. Cuando vine para Estados Unidos la encontré en Los Ángeles. Ay, Samuel, ¿cómo estás? Tú eres el mejor estudiante, tú aquí y lo otro. Y si le reclamé, le dije, no, le dije, para usted no fui el mejor estudiante. ¿Se acuerda la nota que le mandaba a mi papá? ¿Usted sabía cómo mi mamá me castigaba cuando recibía una nota? ¿Cómo? Iba feliz. Son patrones que quedan ahí, hermano, cosas que quedan. Entonces, si usted creció, no voy a hacer una todavía, 4, de pena voy a la mitad. Entonces, si usted creció con un amor distorsionado, oiga bien, si usted creció con un amor distorsionado, ¿cómo va a poder amar? Bien. ¿Cuántos de ustedes escucharon a sus padres pelear entre sí mismos? Discutirse con palabras aquí y allá. Entonces, ese es el ejemplo que usted tiene. Y en el matrimonio se puede gritar. Amor distorsionado para causar problemas. Y esa es la lucha que tenemos. Así que, hermanos, el amor
No, el amor que menciona Deuteronomio 6:5, hay una palabra ahí, no sé si lo tengo ahí en la pantalla. Bueno, dice, la palabra hebrea para amor, usada en Deuteronomio 6:5 es Sabá. No sé cómo se pronuncia, pero Shabá o Shabá. Según la palabra que se usa, donde dice que hay que amar a Dios de todo corazón, de toda el alma y con todas las fuerzas, se usa la palabra en el hebreo Shabá. Y dice, es una acción comprometida. La anterior, por favor. La anterior. Dice, la palabra hebrea para amor, usada en Deuteronomio 6:5, es Shabá. Y dice, no es una emoción, no es una atracción, no es mi sentimiento. O sea, amados hermanos, su mujer ya se está poniendo viejita, perdonen la palabra, viejita, mayor, ya no está de 20, 30 años. Hay cosas que ya no están bien, o viceversa. Los hombres de por sí aprendemos a crecer esto, ¿verdad? Sí. Entonces ya no estamos guapos, ya no están tan guapas. Pero como el amor de Deuteronomio no es una emoción, no es una atracción, no es un sentimiento, podemos amarnos. Porque el amor, la otra palabra dice, la siguiente, dice que la siguiente resolución, dice, es una acción, dice, comprometida. O sea, nos casamos y ya estamos comprometidos. ¿Hasta dónde? Hasta que la muerte nos separe. Y la hermana Luisa decía eso estos días atrás, cuando estábamos ahí luchando con el hermano Rafael, hasta que la muerte nos separe. Dice también que aparte de ser un pacto, es una decisión voluntaria. O sea, usa esa palabra voluntaria, que no depende de la reciprocidad inmediata. O sea, el amor entre pareja o entre hermanos no depende de cómo reacciona la otra persona, o qué hace o qué no hace por mí. No es porque el amor mencionado en Deuteronomio es un amor que no es por reciprocidad. O sea que si te tratan bien o no, mi amor no depende por ese trato. Si no, dice lo último es dar lo mejor sin esperar nada a cambio. Si hacemos números, regularmente las esposas dan todo y mucho más, y lo dan porque nos aman. ¿Amén, varones? ¿Sí, varones? ¿Sí, César? ¿Sí, hermano Víctor? Sí, amén. Dale fuerte como en la casa, pues. Entonces, es dar lo mejor sin esperar nada a cambio. Así que, varones, también nosotros tenemos que dar mucho a ellas sin esperar nada a cambio. Amén. Y así que lo que nos detiene no siempre son las cosas que estamos luchando afuera, sino es cómo hemos sido formados con él. Y solo vamos a mirar el punto 3. Y sin explicación. Punto 3. Dice, el Dios que nunca se olvida de nosotros. Y para mí esa figura de Dios hablando de Israel, donde le dice, he aquí, en las palmas de mi mano te tengo esculpido. En otras palabras, y dice, y delante de mí están siempre tus muros. Lo que Dios le está diciendo a Israel es que Dios no puede olvidar. Y puso el ejemplo de la mamá, ¿no? Que jamás podría olvidar a un hijo que tuvo en su vientre. Y si en caso fallara, dice Dios, yo no seré así. Porque te tengo esculpido, te tengo formado en mi mano. Y en la mano de Dios no es que esté escrito su nombre con una tinta, está esculpido. Esculpido quiere decir, hizo huecos o puso alto relieve. Esa es la palabra esculpido, ¿no? Entonces dice, Dios nos tiene esculpidos en la palma de su mano.
Hermanos, aprender a amar es el objetivo que vamos a tener todos estos meses. Yo quiero pedirles que si usted está luchando en una área de su vida en la que le cuesta amar, deje que Dios le hable en estos tiempos. No yo, deje que Dios le hable. Y que usted pueda trabajar esa área de su vida en donde usted necesita amar. Quizá los hijos hacia papás, o los papás hacia los hijos, o en los cónyuges. Pero aprendamos a amar. Vamos a terminar cantando un canto más. Y discúlpenme que me pasé un poquito del tiempo que debía, pero este es el énfasis para estos 4 años, hermanos. Es que como iglesia aprendamos a amar a Dios. Porque si amamos a Dios, con ese amor podremos amarnos los unos a los otros en cualquier nivel del amor. Dios nos llama a una decisión de cambio. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo.
Si usamos las mismas palabras de Dios hacia Israel, Dios le dijo: no importa que tú dudes de mí, no importa que tú te sientas lejos de mí, yo te tengo esculpido en la palma de mis manos. En otras palabras, usted no es un accidente. Usted es un ser creado por Dios, a quien Dios quiere levantar. Gracias a Dios por Jesucristo, que vino a este mundo para morir por nosotros y morar en nuestros corazones. Si no tuviéramos a Él en nuestro corazón, no pudiéramos amar. Pero como lo tenemos a Él, podemos amarlo. Y si amamos a Dios, la ley de la siembra es: podemos amarnos los unos a los otros. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de reflexión. Ayúdanos, Señor, a llevarnos algo en nuestro corazón, algo que nos haga pensar, que nos haga sentir que valemos mucho para ti. Y no importa, Señor, todo lo que ha pasado alrededor de nuestra vida: muerte, dolor, angustia, decepciones. No importa lo que haya pasado, Señor, en ti tenemos esperanza, en ti tenemos consolación. Oramos esta hora, Señor, para que tú continúes, Señor, trayendo consolación y esperanza a la familia Rodríguez. A Cristal, que está aquí en esta tarde, Señor, bendícele, Señor. A Cristian allá en Washington, a Katy, donde esté en esta hora, Señor, bendícelas. Bendice a la familia de nuestra hermana Natividad, Señor. No los conocemos a la familia, pero sabemos, Señor, que muchos de ellos están sufriendo. Consuélales, Señor. Y quizá aquí mismo hay otros hermanos sufriendo algún dolor, alguna situación difícil, Señor. Que tu palabra de hoy, Señor, nos recuerde que tú no estás lejos de nosotros, tú estás cerca de nosotros, porque nos tienes esculpidos en la palma de tus manos. Gracias, Señor. Despídenos de esta reunión, Señor, con paz y bendición, pero sobre todo con el deseo de amarte más y más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, grupo de alabanza. Muchas gracias a ustedes por venir y por ser parte de esta bendición. Dios les bendiga. Buenas tardes.